más anuncios? ¿Ya no? Bueno, saluda al hermano que tiene a la par y dígale: qué bueno verte este día aquí en la casa de nuestro Padre, dígale. Yo tengo el privilegio, hermanos, de compartir con ustedes la palabra esta mañana. Yo le voy a pedir que se ponga de pie para que podamos leer las escrituras y a la vez orar por lo que Dios va a hacer. Amén. Si me ayudan y buscamos el libro del profeta Joel, capítulo 1 en adelante, del 1 al 3 vamos a leer. Joel 1, del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Señor: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos. Padre bendito y buen Dios, gracias te damos, Señor, por el tiempo tan precioso que hemos tenido, mi Dios, cuando te adorábamos, Señor. Gracias porque hemos podido sentir tu presencia en medio de nosotros. Tú has permitido poder experimentar tu gloria, Señor, moviéndose en medio de tu pueblo, Señor. De la misma manera, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Padre, sabemos que tu palabra es poderosa, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú creaste, Señor, lo que se ve de lo que no era, Padre. Por eso, mi Dios, pedimos en este momento que tú nos bendigas por medio de ella, Señor. Padre, que la palabra cumpla el propósito específico en cada uno de nuestros corazones, por la cual tú le enviaste esta mañana, Señor. Padre, declaramos que esta mañana, bendito Dios, tu palabra, mi Dios, dará fruto al 100%, Señor, que no encontrará estorbo, sino, mi Dios, que va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que mientras tu palabra, Señor, es predicada, abundante gracia sea sobre todos los que estamos en este lugar, Señor. Padre, que milagros, sanidades, prodigios, Señor, revelación venga sobre cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que no salgamos igual de como entramos en este lugar, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El profeta Joel es un profeta que, si usted ha tenido la oportunidad de leer las escrituras, habla mucho acerca de juicios o acerca de cambios que eran necesarios que el pueblo de Dios tenía que hacer en ese momento. Pero al principio, lo que nosotros leíamos, había algo bastante interesante, y es que cuando Dios le da la palabra al profeta, el profeta es específico y él comienza a hablar y decir a los que le están escuchando, al pueblo de Dios, que la palabra que ellos van a entender o que van a recibir en ese momento es una palabra que no es solamente para ellos, sino que empieza a decirles en el versículo 3: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos contarán a sus hijos, y los hijos contarán a las generaciones venideras. Y es que la palabra de Dios o la obra que Dios hace en la vida de aquellos que Él ha llamado es una obra que va de generación en generación. Yo creo que usted, hermano, ha tenido la oportunidad de poder observar cómo el Señor no solamente obra en la vida de una persona o de una familia, sino que también el Señor obra de una manera generacional. Si usted ha podido ver en las escrituras, por ejemplo, la Biblia nos habla y nos dice que su misericordia es de generación en generación. Por ejemplo, Él le dijo a Moisés, cuando se le presentó en el libro de Éxodo, dice que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él en ningún momento le dijo: yo soy tu Dios, sino que le dijo: yo soy el Dios de tus padres, hablando de generaciones anteriores. Y es importante que nosotros podamos comprender esta mañana que Dios, cuando empieza o da una palabra o quiere obrar en cada uno de nosotros, no únicamente Él está pensando en nuestra persona individual, sino está pensando en las generaciones que hay en nosotros o que vendrán desde nosotros. Él siempre busca bendecir generaciones. Por eso es que nosotros debemos de esta mañana poder entender que en qué generación nosotros estamos viviendo este tiempo. Hace un par de días que yo compartí algo con ustedes
leía una parte en la epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo decía, hablando a la iglesia que estaba en Filipo, les decía: ustedes deben de ser personas que alumbran en medio de una generación maligna y perversa. Y es que en las generaciones siempre habrán hijos de la luz y siempre habrán hijos de las tinieblas. Por eso es que usted y yo, hermano, esta mañana yo quiero enseñarle algo acerca de eso. El tema no se lo he dado, el tema es: pasa una vez más. Ese es el tema que el Señor me daba para compartirlo. Cuando hablamos de generación, si hablamos de una definición común, la generación es el grupo de personas que están en un tiempo determinado. O la generación también la podemos definir como ese grupo de personas que tienen costumbres similares. Pero en la Biblia, cuando se emplea la palabra generación, va más allá de términos como el que acabamos de leer. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, cuando en la Biblia se habla de generaciones, eso habla de dos cosas. Primero habla de un hombre que va desde su nacimiento hasta la muerte de él. Cuando se habla en la Biblia de generaciones, está hablando del tiempo cuando un hombre nace y cuando un hombre muere. Pero también en la Biblia, cuando se habla de generaciones, habla del nacimiento de una persona hasta la concepción del hijo de esa persona. Eso quiere decir, hermano, de que las generaciones, hablando en la Biblia, no solamente se refiere a un tiempo determinado o a una persona, sino a la continuidad que hay en un linaje de una persona. Hay cosas bastante interesantes que yo quiero enseñarle, y quiero que me acompañe a Mateo 1:17. Mire lo que dice Mateo 1:17. En la Biblia se habla mucho acerca de las generaciones. Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. La Biblia es bastante explícita cuando ella detalla acerca de las generaciones que se presentaron o hubieron antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y es que las generaciones, hermano, tienen mucho que ver con lo que hoy cada uno de nosotros está viviendo. Las generaciones son aquellas que abrieron puertas y otras que también cerraron puertas. Lo que usted hoy está viviendo, lo que yo puedo estar viviendo, tiene mucho que ver con lo que nuestras generaciones anteriores hicieron, ya sea en los caminos del Señor o en los caminos que no eran del Señor. Por eso es, hermano, que nosotros tenemos que pensar un momento: ¿qué tipo de personas somos nosotros en esta generación? ¿Qué tipo de personas estamos siendo o comportándonos en esta generación? Usted y yo debemos de identificar qué generación es la que hoy estamos viviendo. ¿En qué generación nosotros estamos? Porque en la Biblia habla de generaciones puntuales, habla de momentos específicos, habla de linajes, de momentos en los que las familias tuvieron un inicio de ciertas cosas, pero también tuvieron final en otras cosas. Por eso es, hermano, que usted y yo esta mañana debemos de comprender y entender qué tipo de generación somos. Pregúntele al que tiene la par: ¿qué tipo de generación eres tú? En la Biblia se nos habla mucho acerca del pueblo de Dios, pero realmente cuando nosotros vemos los diferentes momentos que toda la Biblia, el contexto bíblico nos habla, siempre había momentos en que las generaciones se perdían o en que las generaciones se desviaban. Por eso es que en el libro de Ezequiel, capítulo 14, del 13 al 16, llega un momento donde el profeta recibe un llamado de atención para el pueblo y comienza a decirle al profeta que es necesario que hable al pueblo porque el pueblo se ha rebelado. Y aquí hay una cosa bastante interesante que nosotros podemos ver, y es que mientras el profeta está recibiendo el mensaje del Señor, dice la Biblia que el Señor menciona a 3 hombres y le menciona por nombre al profeta. Le menciona a Noé, a Daniel y a Job. Si lo pueden poner ahí para que lo podamos ver. Ezequiel 14 del 13 al 16. Dice la Biblia que el profeta recibe una llamada de atención, una notificación de parte de Dios para el pueblo.
Y mientras el profeta está recibiendo ese mensaje para el pueblo, el Señor hace referencia a 3 hombres que aparecen en la Biblia y los menciona claramente. Si no me equivoco, está ahí está, dice: si estuviesen en medio de ella, hablando de esa generación, de ese momento, si estuviese en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El Señor estaba hablándole al profeta, hablando de la cantidad de depravación que había en ese momento en el pueblo del Señor. Había una cantidad de maldad. Dice que el pueblo se había rebelado pérfidamente. La palabra pérfidamente se refiere a que ellos no eran ignorantes de lo que al Señor le agradaba y le desagradaba, pero ellos no le habían tomado en cuenta lo que al Señor no le gustaba y se habían rebelado de una manera sabiendo lo que el Señor le disgustaba. Pero el Señor hace referencia y le dice al profeta, hablando de 3 hombres que vivieron en 3 tiempos diferentes. Él le dice: de verdad que si estuviera Noé, o que si estuviera Daniel, o si estuviera Job en medio de esta generación, ellos se librarían. Y es que, hermano, yo entendí algo en esta porción, y es que siempre van a haber hombres que hacen la diferencia en la época que viven. Siempre hay hombres y mujeres que hacen la diferencia en la generación que les ha tocado vivir. Por eso es que estos hombres fueron tomados como ejemplo y sus nombres fueron plasmados en este libro de este profeta, porque eran hombres que alcanzaron cosas diferentes, porque ellos se guardaron en medio de la generación que vivían. Porque a veces nosotros nos acomodamos y vivimos en una generación y pensamos que está bien, porque todo el mundo lo hace o porque todo el mundo lo dice, pensamos que es lo correcto, pero no es así. La iglesia del Señor ha sido llamado a hacer la diferencia, a no acomodarse al mundo, sino a enseñarle al mundo quién es Dios, quién es el Dios al que usted y yo adoramos, que es un Dios santo, que es un Dios que no se complace en la maldad, sino que es un Dios lleno de misericordia. Pero este pueblo se había descarriado una vez más, porque lastimosamente la Biblia nos muestra que continuamente el pueblo de Dios se descarría. Diferente tipo de generaciones, diferentes tiempos, diferentes dispensaciones, pero había algo que caracterizaba al pueblo de Dios: es que llegaba un momento donde se descarriaban. Pero aunque se descarriaban, en medio del pueblo de Dios siempre habían algunos que en la generación hacían la diferencia. Y de eso es, hermano, de lo que yo le quiero hablar esta mañana, que nosotros en esta generación que estamos viviendo necesitamos hacer la diferencia. Necesitamos comportarnos diferentes. Necesitamos ser luz en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación que solo busca lo suyo, que solo busca agradarse a sí mismo. El Señor nos ha llamado a cosas mayores. Por eso es que se mencionan a estos 3 hombres aquí. Usted conoce, por ejemplo, a Daniel, un hombre que dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse con la mesa de Babilonia. Habían otros como él, porque dice que el rey mandó a traer a todos los sabios, jóvenes entendidos, para enseñarles la lengua caldea y las costumbres de Babilonia. Y dice que algunos que eran como Daniel sí fueron y recibieron la mesa de Babilonia, se comieron lo que les daban y se sentaron a la mesa. Pero él y 3 varones, usted conoce esa porción de la Biblia, dice que no se contaminaron. Pero puedo ver ahí de que hubieron en esa generación varones como ellos, que eran sabios, que habían sido preparados para estar delante de la presencia del Señor. Pero esa generación se contaminó con la mesa de Babilonia. Pero Daniel no se contaminó. Eso me habla a mí de que este hombre propuso, que vio que aunque la generación, que aunque aquellos que eran sabios como él, que había sido enseñado como él, que tenían conocimientos profundos, eran personas preparadas, él observó y vio que así como él era, aquellos también, pero que esos se metieron a la corriente de Babilonia. Pero él hizo la diferencia. Luego nos menciona a Job. Usted conoce a Job, que dice que no había ninguno como él, que era perfecto, que era íntegro. Pero mire el tipo de personas con los que él estaba. Hombres que llegaron a señalarlo y hablarle de su pecado, y usted conoce todo lo que la Biblia dice.
pero este hombre mantuvo su integridad. Aunque le decían maldice a Dios, él se mantuvo. ¿Por qué? Porque él no se dejó envolver por la generación en la que él vivía. Pero también tenemos el ejemplo de Noé, y ahí sí quiero profundizar un poco. Dice la Biblia que Noé era justo y recto en medio de una generación perversa. Por eso es que Noé, Dios lo escogió para que construyera el arca para ese tiempo del diluvio que iba a venir. Si me puede acompañar y leemos Génesis 6 del 9 al 12, vamos a encontrar algunas cosas por ahí. Génesis 6 del 9 al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Diga, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el versículo 9 dice que, hablando, y dice, estas son las generaciones de Noé. Y luego dice, y Noé fue perfecto en sus generaciones. Aquí se emplea 2 veces la palabra generaciones, pero no significan en el original lo mismo. Por ejemplo, cuando dice, estas son las generaciones de Noé, la palabra generaciones que usa aquí es la palabra toledá, que habla de descendientes o de hijos de Noé. Pero luego cuando dice la Biblia era perfecto en sus generaciones, no es la misma palabra toledá, sino que es la palabra dor, que significa habitar o en la manera en que él vivió. Por eso es que ahí hay cosas bastante profundas, porque dice, hablando de generaciones, dice que él fue perfecto en sus generaciones, es decir, él fue perfecto en el momento, en el tiempo o en la generación que él habitó. Pero hace la referencia o la diferencia cuando dice estas son las generaciones de Noé. Y es que vamos a entender algo ahí, y es que Noé, el varón justo, dice que él, en el momento en que él vivió, en el momento en que él habitó, en su generación, él fue perfecto. Pero sus hijos, de los que lo menciona aquí, dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver, ellos no fueron o no tuvieron ese mismo caminar en la generación que él vivió, que ellos vivieron. Por eso es, hermano, que nosotros tenemos que entender que la generación tiene mucho que ver con nuestra manera en que vivimos. Porque nosotros a veces hablamos y decimos, el Señor, yo quiero que tú me bendigas a mí, a mis generaciones. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de generaciones, hablamos de nuestros descendientes, pero también hablamos de la manera en que yo estoy habitando en el momento que estoy viviendo. Por eso es que Noé era perfecto en la manera en que él vivía, pero sus generaciones, sus hijos, no tenían ese mismo caminar con él. Luego dice aquí la Biblia que la tierra estaba corrompida y que había violencia. Es decir, hermano, que en el momento en que Noé estaba siendo mencionado como un hombre justo, un hombre que era diferente, dice en la Biblia que la tierra había corrupción, había depravación, había violencia, había contaminación, habían muchas cosas que contaminaban a ese pueblo. Pero a pesar de que había todo eso, Noé pudo guardarse y pudo separarse de esa generación maligna. Por eso es que nosotros debemos de comprender, hermano, que debemos de huir de todas aquellas cosas que van a tratar de contaminar nuestra manera de vivir. Cuando usted y yo entendemos la importancia que es la generación que nosotros estamos viviendo, en ese momento nosotros vamos a comenzar a guardarnos. Por eso es que este hombre, dice Noé, que él era diferente en su generación. Él se había mantenido apartado de la contaminación y de la depravación que había en ese tiempo. Lastimosamente sus hijos no. Sus hijos fueron tomados y fueron contaminados. En la Biblia yo puedo encontrar, hermano, que hay diferentes tipos de generaciones. Hay diferentes grupos de personas que se levantaban
a seguir al Señor, pero también habían grupos de personas que se levantaban para rechazar al Señor. Por ejemplo, en Jueces, en el capítulo 2, el versículo 5 nos habla acerca del tiempo en que Josué y los ancianos que él tenía en el servicio del templo del Señor o de la congregación, dice que ellos llegó un momento donde fallecieron. Terminó su tiempo en la tierra. Y la Biblia es tan clara cuando dice que cuando ellos murieron, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y nosotros ahí podríamos pensar muchas cosas, pero por ejemplo, ¿cómo era posible que una vez que murió Josué y los ancianos o los líderes que estaban a cargo de ese momento del pueblo, dice que la siguiente generación no conocía a Dios? ¿Acaso será que Josué no les había enseñado? ¿Acaso será que los ancianos no se habían sentado con el pueblo a enseñarle acerca de Dios, acerca de lo que a Dios le agradaba, acerca de lo que a Dios le desagradaba? Sí lo hicieron. El problema era que en la siguiente generación no tuvieron en cuenta a Dios. No les importaba tener en cuenta a Dios, sino que se apartaron. Por eso dice que la siguiente generación que se levantó no conocía al Señor. Y qué tremendo es, hermano, poder estar en medio de una generación que se le enseña, se le explica, se le ministra, pero que llega un momento donde aparentemente como que no conociera del Señor. Porque hay de ese tipo de personas. Pero nosotros debemos de ser diferentes. Nosotros debemos de ser de esa generación que recibe del Señor, ministra al Señor y también traspasa a la siguiente generación que viene después de nosotros. No podemos ser de los que recibimos, pero que todo lo que el Señor hizo o recibimos de Él queda en nuestra generación. Tenemos que ser los que traspasan, los que dan, los que le enseñan a otros y para que eso le enseñen a otros. Por eso es que en Joel lo que leíamos dice que cuando le dice tú le enseñarás a tus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos y los hijos a las otras generaciones, porque así es como Dios actúa. Él actúa de generación en generación. Por eso es, hermano, que llegó un momento en el que Noé, su familia o sus hijos se descarriaron. No hubo una continuidad. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, nos muestra, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que Él hace con aquellos que se pierden, con aquellas generaciones que no están cerca de Él y los vuelve a traer. También la Biblia me habla acerca de las generaciones que desalientan a otras. En Números 32:5 nos habla acerca de eso. Nos habla que hubo un momento en que fueron enviados, usted conoce esa porción, fueron enviados príncipes a conocer la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor de que llegó un momento donde cuando regresaron empezaron a hablar mal de la tierra. Y mire cómo dice en Números 32 del 5 en adelante. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y oiga lo que les dijo Moisés: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Moisés estaba hablándole a ellos y les decía: ¿por qué ustedes están haciendo lo mismo que hicieron sus padres? Ahí podemos ver cómo el actuar de la siguiente generación era la misma, pero en el lado negativo. Porque unos hombres en la generación anterior habían llegado, habían dicho: no vamos a poder entrar a la tierra. Es difícil el acceso, hay gigantes, hay lugares fuertes, no vamos a poder vencer. Y lo mismo estaba repitiendo la siguiente generación. Y es que hay las generaciones, dependerá de cada uno qué le ministramos. Si le ministramos fe o le ministramos duda. Si le ministramos que el Señor lo puede hacer o que el Señor no lo hará. Por eso es que Moisés llamó la atención y le dijo: ustedes, ¿por qué desaniman a los hijos, a sus hermanos?
Le estaba diciendo, ¿por qué hacen lo mismo que hicieron sus padres? Es decir, la generación anterior. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, somos de esas clases de personas que desanimamos a nuestras generaciones? No solo nuestras generaciones, hablando de nuestros hijos, sino hablando de las personas que estamos, con las que hoy convivimos, nuestros hermanos al que usted tiene a la par. Porque ellos son la generación que está con usted y conmigo. La generación que nos ha tocado vivir somos nosotros. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Será que a veces nos desanimamos unos a otros? En lugar de darnos ánimo, en lugar de decir tú vas a poder, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar la victoria, quizás decimos no lo vas a poder hacer, no vas a poder avanzar, no lo vas a poder lograr. ¿De qué tipo de generación somos nosotros? Somos de la generación que levanta, que influye en los demás en una forma positiva, o que influye en una forma negativa. Porque aquí en la Biblia me enseña que había diferentes tipos de generaciones. O seremos de aquellos que quizás solamente buscan al Señor por algo, pero luego nuestra generación siguiente no va a comprender o no va a aprender a buscar al Señor por lo que Él es, sino por lo que Él nos puede dar. Pero nosotros, hermanos, yo le quiero decir algo esta mañana. Nosotros somos una generación que Él ha llamado para hacer la diferencia. Yo no sé si usted lo puede creer conmigo, pero yo le quiero decir esta mañana que el Señor a usted y a mí nos ha llamado para ser diferentes en este tiempo. Usted y yo tenemos que ser de esos hombres y mujeres que, como dice la Biblia, somos lumbreras en medio de las generaciones malignas. Porque Noé tuvo su tiempo, Daniel tuvo su tiempo, Job tuvo su tiempo, pero ahora es nuestro tiempo. Ahora es su tiempo y ahora es mi tiempo. Ahora es cuando nosotros tenemos que meditar y decir, bueno, ¿cómo yo voy a caminar en esta generación? ¿Qué es lo que yo voy a transmitirle a esta generación en la que yo vivo? ¿Qué es lo que esta generación va a recibir de mí? ¿Qué es lo que yo voy a ministrar a esta generación? Porque lastimosamente hoy en este tiempo se están levantando, hermano, una generación de personas que no quieren buscar al Señor de verdad y de corazón. Muchas veces se levantan generaciones, quizás digámoslo de esta manera, generaciones de mucho ruido, pero de poca presencia. Generaciones donde es más algarabía y cosas aparentemente buenas de presencia de Dios, pero en lo profundo, en la esencia, no hay presencia, no hay visitación, no hay avivamiento. ¿De cuál vamos a ser nosotros? Tenemos que ser de la generación que busca al Señor, que ministra al Señor, pero que lo que transmite es algo real. No es algo superficial, no es algo que solo se queda en mi emoción, pero luego soy el mismo. Ese es el problema, que hoy en este tiempo, hermano, hay generaciones que se levantan con mucho ruido, con mucha cosa aparentemente bonita, agradable, extraordinario, pero ¿y en la esencia qué hay? Pero en lo profundo ¿qué hay? ¿De verdad hay presencia? ¿De verdad hay manifestación? ¿De verdad hay avivamiento? ¿O solo es algo superficial, una emoción? Nosotros debemos de ser, hermanos, de los que nos levantamos a hacer la diferencia en este tiempo. Dejar a un lado el ruido y meternos más con el Señor. Buscar más al Señor. Buscar en la intimidad al Señor. Porque mire, podemos venir y decir qué bonito todo lo que estamos haciendo, pero en la intimidad, hermano, es donde se conoce de verdad que somos cada uno. Hablando con el Señor, hablando de lo que somos con Él. No podemos pensar o creer, hermano, que vamos a provocar cosas distintas o vamos a llegar a alcanzar cosas extraordinarias cuando no estamos haciendo las cosas como tienen que hacerse. Porque en la Biblia yo encuentro que hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de generaciones, hay diferentes tipos de hombres y mujeres. Cada quien cumplió una función específica en su tiempo. Ahora nosotros, el Señor nos ha dado esta generación para que la alcancemos para Él. Y mire, yo quiero enseñarle algo bien interesante que yo encontré por acá. Y es que, si me acompañan, lo podemos ver en Ezequiel 16 del 1 al 5.
Porque Dios, hermano, Dios es tan grande en misericordia y en su amor que aunque las generaciones se pierdan, aunque la generación se desvíe, Él siempre va a llegar a restaurar. Él, Señor, al ver que una generación se ha comenzado a perder, Él no es del que va a decir, bueno, ni modo, no quiso escuchar, no quiso obedecer la palabra, que se pierda. No, Él siempre buscará restaurar y salvar a aquel que se ha desviado. Mire, en Ezequiel 1:5, perdón, es Ezequiel 16. Ezequiel 16 del 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Oiga aquí, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. El 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Dejémoslo hasta ahí. El profeta estaba hablándole al pueblo, a Jerusalén, una palabra del Señor, y el Señor le estaba recordando el origen, o como dice ahí, el nacimiento, de dónde, de su linaje, de dónde venía Jerusalén. Y realmente, si usted ve todo lo que le comienza a decir, cuando dice tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Canaán es el hijo de Cam. Canaán, digámoslo así, era el nieto de Noé. Si nosotros venimos y hacemos la conexión con lo que hablamos al principio, que dice que Noé era perfecto, él en su generación, en el momento en que él vivió, era perfecto, pero sus hijos Sem, Cam y Jafet no eran perfectos. Esa generación no era lo que Dios quería. Pero aquí podemos observar que, aunque dice la Biblia en Génesis que llegó un momento donde Cam dice que vio a Noé en su desnudez, y dice que Noé maldijo no a Cam, sino a Canaán, cuando la Biblia me enseña que Canaán en ese momento no había nacido. Mire qué interesante esto. Solo dice la Biblia que salió, en Génesis dice que salió Noé, su esposa y sus 3 hijos del arca, y las mujeres de sus hijos. Pero dice que cuando Cam vio la desnudez de su padre, dice que Noé dio una maldición y dijo: maldito será Canaán, y él será esclavo y siervo de sus hermanos. En ese momento, hermano, yo dije: qué tremendo, porque la maldición llegó a esta generación, a la generación que su linaje anterior era una generación de bendición, porque Noé había sido perfecto en sus generaciones. Pero en el momento en que Noé maldice a Canaán, en ese momento esa generación recibió ese tipo de maldición, digámosle, o recibió ese señalamiento o esa marca. Pero en Ezequiel, hermano, en el momento en que el Señor habla por medio del profeta a Jerusalén, le dice: tu origen, tu nacimiento era de Canaán. Le estaba diciendo: Jerusalén, te quiero recordar algo. Tu generación, de donde tú venías, era una generación maldita. Era una generación que no quería nada con Dios. Era una generación de esclavos. Porque cuando Noé maldijo a Canaán, le dijo: tú serás siervo, pero la palabra original es: tú serás esclavo de tus hermanos. En ese momento, hermano, que el profeta está hablándole a Jerusalén, le dice y le recuerda, el Señor recordando le dice: Jerusalén, recuerda cuál era tu origen, recuerda cuál era tu nacimiento, recuerda que tú eras de Canaán. Miren, luego dice: tu padre era un amorreo y tu madre era una etea. A causa de que él venía de un linaje, de una generación, de una maldición, nadie dice que había hecho nada por él. Por eso, mire qué tremendo, le dice: cuando tú naciste,
en tu nacimiento, le dice, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo misericordia. Fuiste arrojada sobre la faz. Sobre Canaán pesaba una maldición que fue llevada hasta el tiempo, pero Dios llegó un momento donde quitó esa maldición para cambiar las generaciones que vendrían después de ahí. Por eso, hermano, es que usted y yo tenemos que entender algo. Esto es lo mismo que nosotros éramos antes de Cristo. Porque nuestro nacimiento, nuestro origen, hermano, ¿de dónde era? ¿Qué tipo de generaciones habían antes de nosotros? ¿Qué fue lo que recibimos de nuestros padres? ¿Qué fue lo que recibimos de nuestros antepasados? ¿Qué fue lo que se nos enseñó? ¿Qué venía en el linaje? Lo mismo con este pueblo. Dice que él venía de un linaje de Canaán, de la tierra de Canaán era su origen, es decir, su origen era de maldición. Pero el Señor llegó y le cambió ese origen y se lo transformó. Pero hay cosas bastante profundas aquí, yo quiero entrar aquí en esto. Porque más adelante dice, en Ezequiel, en el 6 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vives. Llegó un momento, hermano, donde el Señor se compadeció de la generación de Canaán. Aquella que había sido maldita dijo, lo vio y dijo, no, yo voy a pasar ahí y yo le voy a cambiar su condición a esta generación. Yo voy a pasar ahí porque realmente su origen era de maldición. Nadie había hecho nada por ti, Canaán. Nadie había hecho nada. Cuando naciste, nadie se preocupó por ti. Nadie te limpió, nadie te envolvió, sino que saliste, ni siquiera nadie te limpió, sino que te tomaron, naciste y te lanzaron al campo. Nadie hizo misericordia de ti. Y cuando nosotros observamos eso, hermano, es lo mismo que éramos nosotros. Si nadie daba nada por nosotros, nadie se salía del camino por nosotros. ¿Por qué? Porque sobre nosotros pesaba una maldición antes de Jesucristo. Pero el Señor vino y dijo, yo voy a cambiar tu condición, yo voy a cambiar tu linaje, yo voy a cambiar tu generación. Allá te maldijeron. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo tremendo? Que Noé maldijo a su propio nieto que aún ni había nacido, porque Canaán no había nacido cuando dijo, maldito será Canaán. Porque el que lo había visto era Cam, era el padre de Canaán. Pero dijo Noé, maldito será Canaán. Pero Dios dijo, yo voy a revocar esa maldición. Jerusalén, esa maldición era tuya, porque ese era tu origen, le está diciendo. Tu origen era maldición, Jerusalén. Tu origen era para los que no daban nada, pero yo la cambié. Por eso le dijo, yo pasé delante de ti y lo cambié. ¿Sabe qué pude entender, hermano? Que llegó un momento donde el Señor pasó delante de nosotros. Pasó y nos vio y dijo, yo le voy a cambiar la condición. Yo le voy a hacer diferente. Yo voy a revocar la maldición. Hubo un día, hermano, y por eso dice la Biblia que Él le dijo, mire, y yo pasé junto a ti, le dijo, y te vi sucia cuando estabas en tu sangre y te dije, vive. Cuando le dijo vive, hermano, le estaba diciendo, ven y te voy a avivar. La primera vez, la primera visitación, la primera vez que Él pasó delante de Él, le dijo, ven, te voy a dar vida, hablando de la vida del Espíritu. Ven, yo te voy a cambiar, yo te voy a hacer diferente. Pero mire, después hay una segunda vez. En el versículo 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hubieron dos momentos, hubieron dos diferentes etapas donde el Señor dice que pasó delante de Jerusalén. Y yo quiero recordarle a usted esta mañana que hubo un día que el Señor pasó delante de usted. Hubo un día donde el Señor la vio o lo vio y dijo, yo voy a hacer bendición en él. Yo voy a cambiarlo, no solo a él, sino a sus generaciones. Pero también, hermano, esta mañana es una mañana donde el Señor nuevamente está pasando delante de nosotros. Primero para recordarnos, hermano,
para recordarnos de que Él nos llamó para ser bendición, nos llamó para ser una generación que alumbre en medio de este tiempo difícil. Pero también, hermano, Él ha traído una palabra para decirnos nuevamente que Él quiere tener amores con nosotros, porque le dice aquí: la segunda vez pasé porque era tiempo de amores. Yo no sé si usted está viviendo o está esperando un tiempo de amores con el Señor, pero hoy, esta mañana, el Señor está nuevamente pasando por aquí. El Señor está nuevamente, hermano. Hubo un tiempo de limpieza, fuimos limpiados, fuimos tomados, fuimos sacados, pero ahora hay un segundo tiempo de visitación donde usted y yo debemos de entrar ahí. Yo no sé si usted está dispuesto a entrar, hermano, pero el Señor está dispuesto a pasar una vez más delante de nosotros para venir y darnos todo lo que estamos esperando. Yo no sé si usted ha venido preocupado, yo no sé cómo usted ha venido esta mañana, pero sí le puedo decir algo: el Señor una vez más va a pasar delante de nosotros. El Señor una vez más va a hacer algo en aquel que lo crea, en aquel que esté expectante, en aquel que quiere recibir algo del Señor. Ezequiel 16:13, en el mismo contexto, dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hay algo importante, y es que todo lo que nosotros somos o lleguemos a ser es por Él. Por eso es que le dice: tú eras hermosa a causa de mi hermosura, tú eras hermosa a causa de lo que yo hice contigo. Porque a eso es lo que el Señor viene, hermanos, esta mañana a decirnos: que nos preparemos, que nos veamos a dónde estamos parados, cuál es la generación en que estamos y cómo nosotros vamos a caminar en esta generación. Yo le traigo una palabra, hermano, de recordatorio, de decirle: hermano, hubo un tiempo que estábamos en una generación perversa, pero ya no estamos ahí. Hoy fuimos tomados para estar en una generación diferente. Fuimos limpiados, fuimos transformados, fuimos sacados, pero el Señor nos ha llamado ahora a hacer luz en medio de este tiempo. Yo no sé si usted ha venido dispuesto, hermano, a recibir algo del Señor, pero lo que sí yo le puedo decir es que el Señor ha dispuesto que en este tiempo, en este día, Él pasar una vez más, como dice la palabra. Hubo un tiempo que pasó delante de nosotros, pero ahora es otro tiempo, es otra visitación. Él está dispuesto a traer hermosura, como dice la Biblia, a nuestra vida, a renovar, como dice aquí, el pacto que Él hizo un día con nosotros, de cuál nosotros, de qué tipo de personas vamos a ser en este tiempo, qué tipo de generaciones tenemos para ser una generación fiel, una generación que perdura en este tiempo, porque a eso nos llamó el Señor, a ser una generación diferente que provoque cambios. Pero también es un buen momento para meditar si hemos estado caminando o hemos estado fluyendo en ese tipo de llamado que Dios nos ha dado en esta generación. ¿Somos de los que hacemos la diferencia en esta generación? ¿Somos de los que provocamos cambios donde llegamos? ¿Somos de los que portamos la gloria de Dios y se nota que el Señor camina con nosotros e inspiramos a otros? El Señor Jesús en nosotros inspira a otros para poder cambiar de papel en este tiempo y entrar a ese momento o entrar a esa generación correcta. ¿De cuáles seremos nosotros, hermano? El Señor ya nos limpió, el Señor ya nos transformó, el Señor ya nos escogió, el Señor ya nos preparó, pero ahora depende de nosotros. Ahora depende de cómo nosotros vamos a caminar en este tiempo.
Por eso es, hermano, que el Señor esta mañana está pasando una vez más. Por eso el tema es: pasa una vez más. Él pasa aquí delante de nosotros. Yo no sé si usted lo ha visto, pero en la Biblia, cuando el Señor llegaba, cuando nuestro Señor Jesucristo llegaba a un lugar y Él pasaba, los que estaban ahí o los que lograban estar cerca del Señor, algo acontecía en sus vidas. Algo pasaba en ellos siempre. Si era un ciego, él era sanado. La mujer del flujo de sangre fue sanada. El cojo caminó. Pero estaban ahí. En el momento en que él caminaba, ellos estaban ahí. Eso me habla, hermano, de que si él esta mañana nuevamente está pasando por aquí, ya no depende solo de él, sino que también depende de nosotros, si vamos a recibir algo de él. Yo no sé si usted ha venido hoy, esta mañana, necesitado de algo del Señor, una respuesta. Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Pero déjeme decirle algo: Él está pasando una vez más aquí, ya no para redimirte, ya no para sacarte y meterte en la generación de Él, sino está pasando para restaurar su amor contigo, para restaurar ese pacto contigo, para darte la fortaleza para seguir adelante. Porque mire, no es fácil permanecer en una generación que estamos viviendo guardándonos para Él. No es fácil, hermano. Humanamente es difícil, digámoslo así, humanamente es casi imposible guardarse en este tiempo sin el Señor. Pero con el Señor, hermano, Él sí lo hace posible. Con el Señor, hermano, Noé pudo guardarse en medio de una generación corrupta, de una generación llena de maldad. Daniel se guardó y muchos otros se guardaron. El Señor les ayudó, igual que a nosotros. Él nos ayuda a guardarnos, pero tenemos que ser de la generación que anhele guardarse para Él, de la generación que anhele hacer la diferencia, de la generación que diga: yo voy a transmitir todo lo que Dios ha hecho en mí, y en mi generación se la transmitiré a las siguientes generaciones. Por eso es que Joel, cuando Dios le da la palabra, le dice: asegúrate, Joel, de que lo oigan los hijos y los hijos de sus hijos, y que estos hijos se la transmitan a la siguiente generación. Porque eso es lo que Dios busca, de generación en generación. Estamos ahora en este tiempo en un avivamiento, pero mire, yo le quiero preguntar: después de 10 años, ¿qué va a pasar? No sé si usted se ha puesto a pensar cómo va a estar esta congregación después de 10 años. ¿Será que la generación que viene después de nosotros va a poder recibir de verdad lo que Dios quiere que reciba de nosotros? ¿Será que a nosotros, que en este tiempo se nos ha dado, digámoslo así, una antorcha, que estamos caminando hoy en este tiempo, pero vienen generaciones más adelante, será que vamos a encontrar o vamos a ser capaces de poder transmitir la antorcha al que viene? ¿Será que va a haber una antorcha que arde para poderla transmitir? ¿O será que la generación que viene únicamente va a tratar de extender y quizás solo va a agarrar cenizas? Ya no el fuego que arde, sino cenizas que han quedado, que se consumió algo, se quemó. Tenemos que ser, hermanos, de la generación que se apasiona por Dios, pero que apasiona a los otros por Dios. No que nos quedemos nosotros y digamos: yo soy un apasionado, yo soy alguien que está avivado. No, y los demás, hermano, y los demás. Por eso, hermano, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: enseña lo que has oído de mí a hombres idóneos, que estos enseñen también a otros. Porque el evangelio es de generación en generación, de generación en generación. La Biblia lo muestra, lo enseña desde la antigüedad. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo a Moisés, ya un par de generaciones más adelante, varias diría yo. Pero le dijo: Moisés, yo soy el mismo Dios, aquel que se le presentó a Jacob allá, el mismo al que Abraham le levantaba altares. Soy el mismo, Moisés. ¿Aprendiste de ellos, Moisés? ¿Aprendiste? ¿Te enseñaron? ¿Has aprendido de generación en generación? ¿Ha habido alguien que te enseñe?
Que eso es lo tremendo, hermano. ¿Sabe que Noé fue el primero que aparece en la Biblia que dice que levantó un altar después del diluvio? Es decir, que Noé era él es el inicio de una generación que levanta altares. Noé, Abraham, veamos más adelante está Elías, todo lo que nosotros podemos decir. Era un linaje, hermano, era generación, era algo donde le dijo: Noé, te voy a enseñar la manera de adorarme, de honrarme, es que de los animales que tienes ahí, de los limpios, de los puros, Noé, de aquello que no es sucio, sino que lo que hay pureza, esos pon en el altar, levanta un altar y yo te voy a responder por fuego. Y fue una generación que levantó altares. Enseñaron generación tras generación. Y si hasta ahora el evangelio ha llegado a este tiempo y podemos estarlo escuchando, es porque hubo una generación que lo escuchó de otra, y él se lo escuchó de otra, y así ha venido, hermano. Pero pensemos, y de aquí en adelante nosotros, que nos ha tocado hoy este turno, digámoslo así, hoy es nuestro turno, hoy es nuestra oportunidad en esta carrera, hoy estos son los 100 metros de nosotros, digámoslo. Vamos a poder llegar hasta allá. Aquel que nos esté esperando podrían ser nuestros hijos, nuestros nietos, podrían ser nuestros hermanos, los hijos del hermano que tiene la par, los nietos de la hermana que tiene la par, no sé, pero será, hermano, que vamos a transmitir todo lo que Dios está haciendo. ¿Será que, hermano, que somos una generación en la cual Dios puede confiarnos de entregarnos muchas cosas que Él tiene para nosotros? Porque ese es otro punto, que el Señor va a confiar sus cosas a aquellos que Él sabe que se las puede confiar. Mire, cuando hablamos de un avivamiento, hermano, el avivamiento es más que una emoción. Avivamiento es más que una visitación, aunque es algo poderoso y maravilloso. Pero avivamiento, hermano, es cuando hay profundidad, es cuando hay algo genuino que arde en nosotros, algo que de verdad es tan fuerte lo que sentimos, que no nos quedamos nosotros con él y decimos: qué bonito lo que estoy sintiendo, o qué maravilloso lo que me hace sentir el Espíritu, sino que avivamiento es: qué precioso lo que siento, pero aquel yo quiero que también lo sienta, pero mis hijos yo quiero que también lo hagan. Y alguien podría decir: pero a veces mi hijo, no, haga usted lo posible. Dígale al Señor que le viene de gracia, haga lo posible para que sus hijos también se metan, hermano. Pero que en el momento en que el Señor diga: lo hiciste, Señor, tú sabes que lo traté de hacer. Señor, tú sabes que yo llevaba a mi hijo a la iglesia. Señor, tú sabes que yo le daba la Biblia que lo leyera. Señor, tú sabes que yo hacía todo lo posible. Yo hice mi parte, Señor, con la siguiente generación. Yo hice mi parte, Padre, con la generación de mis hermanos también. Yo lo hice, Señor. Yo lo traté, hice todo lo que estaba en mi fuerza, y aún la fuerza que tú me dabas. Ya si la otra persona, la siguiente generación, hermano, no quiere, eso ya es una cuestión nuestra. Pero nosotros tenemos que ser de los que vengamos y les transmitamos a la siguiente generación algo encendido, algo que de verdad les llene su vida, algo que de verdad transforme sus corazones. Póngase de pie, por favor. Vamos a ir terminando. En el Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Es generacional, hermano. La Biblia es clara, es de generación en generación.
¿Será que hay algo que podamos o que tenemos en nuestras manos listo para entregar a la siguiente generación? Si alguien dice: yo quizás no estoy listo, no tengo nada, pues el Señor te dice: yo estoy aquí pasando una vez más para encenderte, para que tu generación se avive, para que tú comiences a caminar diferente. Pero hay algo que tenemos que entregarle a las siguientes generaciones. Hay algo, no sé el qué, pero hay algo que usted tiene que entregar. Usted no se puede quedar con eso. Dios le ha llamado, Dios le ha permitido vivir en este tiempo, pero para entregarle algo que usted tiene que transmitirle a otro. Usted sabrá a quién, pero a alguien usted le tiene que decir. Por eso dice: no lo encubriremos a nuestros hijos. Hay cosas, dice: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Sabe que una de las cosas que quizás afecta un poco a la iglesia en general es que hay personas que Dios les muestra, les revela cosas, y a veces la persona piensa que eso es para él, pero dice: hablaré cosas escondidas. Es decir, que Dios nos mostrará a todos nosotros muchas cosas, pero eso que nos muestra, eso que nos enseña, eso que nos revela, es para que lo transmitamos a otro, es para que le enseñemos a otro, porque esa es la esencia, hermano, de lo que es el Señor. La unidad con el otro, con el que viene, con el que se está preparando para seguir adelante con la comisión que Dios nos ha entregado. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que podamos meditar un momento en la palabra y que le podamos decir: Señor, ahora he entendido que tú me cambiaste mi condición, Señor. Tú me limpiaste, tú tuviste de mí misericordia, tú me sacaste, Señor, de donde nada había para mí, donde nadie daba nada por mí. Tú me tomaste, Señor, y cambiaste la maldición en bendición. Pero ahora, Señor, yo también quiero ser bendición. Yo quiero ser, dígale, de esos hombres y mujeres que, como dice Filipenses, alumbran en medio de una generación depravada y torcida. Ser hombres y mujeres que hacen la diferencia en la generación que nos ha tocado vivir. Hombres y mujeres que, aunque haya corrupción alrededor, no se contaminan. Hombres y mujeres que, aunque haya violencia a su alrededor, eso no los toca. Hombres y mujeres que, aunque haya suciedad, ellos no se contaminan. Hombres y mujeres que, aunque se les pone una mesa de ídolos, una mesa de Babilonia, una mesa de confusión, no se contaminan, sino que preservan su vida. Señor Padre, yo te pido esta mañana, Señor, que tú puedas, Padre, ayudarnos, Señor, y que nosotros seamos esa generación como tú dijiste, hablando de Noé, una generación perfecta, que él era un hombre perfecto en su generación. Es decir, que aunque no era alguien que no se equivocaba, pero era alguien que se guardaba para ti. Era alguien, Señor, que entendía para qué había sido llamado y para qué Dios lo había escogido. Ayúdanos, Señor, a ser de esa clase de hombres que se guardan, que tienen en gran estima tu presencia, Señor. Padre, que no tomamos a la ligera estos tiempos, sino que de verdad los valoramos, Señor. Padre, nosotros te pedimos que nos ayudes a hacer una casa que valore tu presencia, que honre tu presencia, que busque, Señor, tu presencia. Señor, ayúdanos a no conformarnos con ruido. Señor, que la generación que viene después de nosotros,
que lo que le entreguemos o le estamos entregando sea algo de mucho valor, sea algo preciado para ellos, sea algo, Señor, que de verdad sea genuino, y no darles cualquier cosa, Señor. Padre, no darles algo superficial, sino algo que esté fundado sobre la roca, Padre. Señor, algo, mi Dios, que aunque venga batalla, que aunque venga persecución, que aunque venga angustia, Señor, permanezca. Padre, porque hoy nosotros somos una generación que ha traído, Señor, o que está trayendo ese avivamiento, ese despertar, ese despertamiento, como le pudiéramos llamar, Señor. Padre, y ayúdanos a que ese fuego que hoy se está encendiendo, ese fuego que ya está ardiendo, Padre, siga creciendo, siga aumentando, Señor. Pero que también ese fuego pueda haber una generación que esté listo para recibirlo, que esté atento, Señor, a guardarlo. Señor, ayúdanos. Padre, ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a vivir las verdades que muchos predicamos, Señor. Padre, ayúdanos a vivir todo lo que sale de nuestra boca que tiene que ver con el evangelio. Señor, a todos, Señor, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Yo no sé cuántos le pueden decir al Señor: Padre, ayúdame. Ayúdame, porque yo quiero ser de esa generación que se levanta para bendecir. Yo quiero ser de esa generación que se levanta para edificar. No de la generación que se levanta para meterle duda a los otros, sino para ministrar fe y confianza. Padre, de eso queremos ser nosotros, Señor. Y gracias porque hoy una vez más tú estás pasando aquí delante de nosotros. Tú estás aquí en este lugar paseándote. Si usted ha venido con una necesidad, hermano, hoy es un buen momento para que usted pueda recibir y decirle: Señor, Señor, aquí está mi necesidad. Ponga su necesidad delante de Él esta mañana. Dígale: Señor, aquí estoy. Cualquiera que sea, hermano, cualquiera que sea la necesidad que usted ha traído, no se vaya con ella. Póngala aquí delante del Señor. Dígale: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi petición, esto es lo que yo he traído, Señor, porque sé que estás pasando aquí hoy y que algo vas a hacer en mi vida, que algo, Señor, estás haciendo en mi vida, que algo, Padre, tú estás haciendo hoy en mí y en mis generaciones. Oh Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nosotros podemos presentarnos delante de ti y decirte: Señor, ayúdanos a ser esa generación que se levanta, esa generación que hace la diferencia, Señor. Padre, que puedan decir de nosotros: de verdad que Jehová está con ellos, de verdad que el Dios santo está con ellos, de verdad que el Dios vivo está con ellos, de verdad que el Dios que sana está con ellos, de verdad que el Dios que restaura está con ellos, de verdad que el Dios que levanta está con ellos. Señor, gracias te damos. Levante sus manos y adoremos al Señor esta mañana. Mientras usted le adora, hermano, Él va a hacer algo en usted. Ese es un principio en la Biblia. Mientras usted le adora, mientras usted le alaba, mientras usted lo exalta, mientras usted se mete en el fluir del Espíritu Santo, Él obra en usted. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe
moverán por su poder. Somos una generación que cree, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por tu poder. Levante su voz y dígale: es difícil para nada es difícil para su Dios. Dios. Nada es difícil. Todo es posible. No sé qué cosas hay en usted que muchas veces son un impedimento para que usted pueda, para que usted pueda fluir y pueda ser esa persona que tiene para darle a los demás de lo que Dios ha puesto en usted. Pero si hay alguna carga en usted, si hay algo en usted, hermano, esta es la mañana donde usted le puede decir: Señor, mira mi carga, la que no me deja caminar, la que no me deja avanzar. Señor, aquí está lo que no me deja fluir. Señor, aquí están esas cosas, esas áreas que no me permiten a mí ser ese vaso que puede dar a los otros de lo que tú le has dado. Hay cosas que muchas veces impiden eso, hermano, en nuestras vidas. Que aunque usted ha recibido de Dios, aunque usted está lleno de Dios, aunque usted tiene mucho que dar, hay cosas en nosotros que es como que bloquearan que usted pueda darle a los demás de lo que Dios le ha entregado, sea de lo que el Señor sea lo que le ha dado. Por eso es que es importante que usted y yo siempre le digamos al Señor: Padre, aquí estoy, límpiame, purifícame, sáname, porque yo sí quiero ser de la generación que bendice, de la generación que impulsa a otros, de la generación que levanta a otros, de la generación que aunque ve que alguien está caído, se detiene, lo levanta y sigue adelante. De esa queremos ser nosotros, Señor. Padre, de la generación que impulsa a creer en el Señor, que impulsa a seguir adelante, Señor. No de los que meten dudas, Señor. No de los que se quedan callados y no hablan de la grandeza tuya, Señor. No queremos ser de ellos, Señor, sino queremos ser de aquellos que proclamen, Señor, tus bondades, que proclamen tus bendiciones, tus maravillas, Señor, todo lo que tú haces a todos aquellos que vienen después de nosotros. Terminemos este tiempo diciéndole al Señor: nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Si usted lo cree, hoy es las posible. Montañas por la fe se moverán por su poder. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos estás levantando, Señor. Damos un aplauso al Señor. Te damos, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros, Señor. Padre, bendecimos a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Padre, bendecimos, Señor, cada familia, cada generación, Señor, aquí representada, Padre. Señor, nos vamos de este lugar, Señor, bendecidos, llenos, Padre, Señor, entendiendo a qué hemos sido llamados, Señor, y cuál es nuestra comisión, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice, Señor, Padre, su caminar, su viaje, Padre, Señor, que vayan bendecidos, pero que sobre todo que su presencia, Padre, vaya con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, antes de que se vayan
Aleluya.